Bueno, empecemos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Este mundo en el que vivimos, este universo, que desde el punto de vista, pues este punto de vista no dualista espiritual, muy radical, dice que todo esto que estamos viviendo, todo esto que vemos es una ilusión, ¿no? Es una especie de sueño. Es decir, en otras palabras, no es nuestra realidad fundamental. Si nosotros somos un ser espiritual y ahorita estamos teniendo una experiencia humana, entonces esta experiencia humana que es temporal no sería nuestra realidad fundamental. Sería, pues, tiene muchos nombres, ¿no? Le han llamado de muchas formas. Le han llamado la Matrix, la ilusión, el sueño, en fin. Pero entendemos que no es más que lo que llamaba el Kybalión, lo que llama el Kybalión, una representación mental, ¿sí? Es un universo mental. Todo está en la mente. ¿En la mente de quién? Pues de una sola mente. Se puede conocer como la mente del Hijo de Dios o la mente universal. También tiene muchos nombres, ¿no? Inclusive en la ciencia, Albert Einstein le llamaba el campo unificado. Dice que todo lo que estamos viendo es parte de un campo unificado y que todo lo que vemos emana de ese campo unificado y que ese campo unificado es inteligente, es decir, tiene vida, ¿sí? Tiene un propósito, tiene un diseño. Y sobre este diseño es el que quiero comentarles algo. La vida tiene un diseño, ¿sí? El universo tiene un diseño. Y la verdad es que lo que nos han enseñado a través de la historia, en los libros de texto, inclusive en las escuelas, no es correcto. Y entonces ahorita les quiero contar una historia muy padre de cómo podemos observar este gran diseño que tiene la vida, este gran diseño que tiene el cosmos, ¿sí? Este gran diseño que tiene el código genético humano, porque es una maravilla y es un diseño. Y cuando hay un diseño, tiene que haber un diseñador. No puede haber un diseño, sobre todo de tal magnitud, de tal precisión y de tal belleza, que no haya detrás de esto un diseñador. Este argumento es muy bueno para cuando tengas una plática con personas que no crean en Dios. Y Dios es una palabra que no me gusta a veces utilizar porque tiene muchas connotaciones y puede disparar muchas asociaciones con otras cosas, pero le podemos llamar, hay un diseñador, hay una fuente, hay un creador, hay un Dios. Le podemos llamar de miles de formas. No nos clavamos en el nombre porque el nombre está asociado a diferentes conceptos. Cada quien tiene asociado la palabra Dios de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su programación, a algo. Entonces, vayamos más allá de esa palabra de Dios. Una fuente creadora, ¿sí? Una fuente universal. Un campo unificado, como le llamaba Albert Einstein, ¿no? Pero en realidad es un creador, es un diseñador. Si el universo tiene un diseño, tiene que haber detrás de esto un diseñador. Y entonces vamos a la historia que nos han contado mal, en donde todo empieza. Esta es la historia que nos cuentan inclusive en la escuela, en los libros de texto, ¿sí? En donde, ¿cómo comienza el universo? Hace 14,000 millones de años. El universo empieza, según la historia, a partir de el Big Bang. El Big Bang es, en términos científicos, lo que te enseñan en los libros de texto, una explosión que sucedió hace 14,000 millones de años, cuando no había nada. ¿Ok? Entonces, aquí hay un problema que los científicos no pueden resolver. ¿Cómo puede explotar algo en donde no hay nada? Es decir, ¿qué fue lo que explotó si no había nada?
Y además es el principio del tiempo, porque tampoco había tiempo. A partir de esa explosión empieza el tiempo. Cuando tú le preguntas o le cuestionas a un científico cómo pudo haber habido una explosión en donde no había nada, el científico te dice que necesitamos conceder ciertas cosas. Es decir, cosas que no tienen explicación, las necesitamos conceder. ¿A qué se refiere esto? El científico te dice, no te puedo explicar lo que sucedió, pero concédeme, ¿sí? Concédeme qué sucedió. Hazme esta concesión. Creamos que sucedió así y a partir de eso sigamos contando la historia. Entonces, estas se llaman concesiones. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de concesiones que hemos ido haciendo o que los científicos nos han ido pidiendo que hagamos, porque no pueden explicarlo. Entonces vamos a conceder que así sucedió, porque no tiene explicación. Entonces esto de las concesiones es como decir, ok, pues, no lo entiendes, no sabes cómo sucedió, pero crees que así fue, te creo, ¿no? Una explosión en la nada. ¿Qué pasa cuando se da este Big Bang? Que además, en términos espirituales, acuérdate que el Big Bang es este momento en donde el Hijo de Dios cae en este profundo sueño y proyecta todo aquello que no es. Acuérdate que el Hijo de Dios en su aventura, en esto que ya les he contado, se quiere experimentar a sí mismo como todo aquello que no es. El Hijo de Dios que está en el cielo, en el reino de los cielos, en donde todo es amor y todo es paz, se cuestiona por un instante, ¿cómo puedo saber que estoy en paz y nunca he experimentado los opuestos? Y en ese momento, en ese cuestionamiento, viene este estallido, viene esta explosión en donde proyecta en su mente este universo de polaridad, de todos los opuestos, ¿no? Este sería para mí el equivalente de el Big Bang en términos espirituales. Es el momento en donde por un instante se crea el universo dualista de polaridades. Desde el punto de vista científico, hay una explosión en la nada. Desde el punto de vista espiritual, esta explosión no es más que la explosión de una proyección de todos los opuestos, de todo lo que el Hijo de Dios no es, para que se pueda experimentar a sí mismo y de regreso pueda regresar y decir, ya sé que estoy en paz porque ya experimenté todos los opuestos. Y se experimenta a sí mismo en este gran viaje. Pero volvemos a la historia científica, la que nos cuentan en los libros de texto. Está el Big Bang, es una explosión que se da en ningún lugar y en ningún momento. ¿Sí? Esto ya es inconcebible porque no puede haber una explosión en ningún lugar y en ningún momento y en donde no había nada. Pero entonces el científico nos dice, concédeme que así fue. Bueno, te concedo que así fue. Ahora, ¿qué pasa con esta explosión? Una vez que estalla, se empieza a crear el universo. Pero el universo, que además se llama cosmos, y cosmos quiere decir orden, se empieza a formar, se empieza a expandir y empieza a crear una especie de danza entre sí, con todos los elementos que estallaron, y empieza a crear un orden. Por eso se llama cosmos. Cosmos es orden. Entonces es esta explosión que en una especie de danza empieza a crear un orden y empiezan los elementos a danzar, ¿sí? Esto tú te puedes ir al hinduismo, ¿sí? Y en la creación hablan de una danza de los elementos, la danza de Shiva, es esta danza que se da entre los elementos, creando un orden perfecto y creando el universo. ¿Creando qué? Estrellas, galaxias, planetas, con un orden espectacular, matemático. Entonces, yo aquí le pregunto al científico, oye, ¿cómo puede una explosión generar orden? Esto es imposible. Y entonces un estadista, perdón, un actuario, un matemático de estadísticas, te diría, es imposible que una explosión genere orden. Es decir, si yo aviento una granada al jardín, lo que va a crear es un desorden. Entonces yo puedo estar aventando las posibilidades de que una granada que yo aviento al jardín cree algo ordenado,
En matemáticas no puedes hablar que una estadística es de 0 porque en teoría no se puede, entonces de 0.00000000001. Tú puedes estar, dice el actuario, tú puedes estar aventando granadas al jardín cada 2 minutos durante 14,000 millones de años y ninguna va a generar un orden al estallar. Entonces, cuando cuestionas al científico y le dices, ¿cómo puede una explosión generar un orden? El científico vuelve a las concesiones y te dice, dame otra concesión. Concédeme que así sucedió. Entonces ahí damos la segunda concesión. Ok, la explosión crea un orden. Te concedo eso. Este orden, pues ya sabemos que es un orden espectacular y matemático. Estamos hablando ya del universo, las galaxias, los planetas, los sistemas solares, esta gran danza que hay en el universo entre todos los astros. Y luego llegamos a nuestro sistema solar, que se forma, además vamos viendo cómo estos sistemas solares tienen la apariencia de un átomo, ¿no? Es decir, un elemento en el centro y otros elementos que gravitan alrededor de ese centro. Acuérdate que como es adentro es afuera, y como es el microcosmos es el macrocosmos. Aquí hay otra evidencia de que hay un diseño, de que el diseño del microcosmos es igual al del macrocosmos. Hay un diseño perfecto. El sistema solar se empieza a formar con un sol central y empiezan a girar alrededor del sol central los planetas. Y en esa danza, en esos giros, se forma un planeta, que es el planeta Tierra, a una distancia perfecta del Sol para que haya vida. Perfecta en términos de... O sea, el planeta Tierra está en términos de distancia al Sol, a una distancia perfecta para que el agua, para que la vida, para que todo pueda sostenernos, para que no se evapore el agua de más, para que no se congele de más. Es una distancia matemática precisa y perfecta. Los libros de texto y los científicos continúan con la historia de la evolución diciendo que al principio el planeta Tierra era una mezcla de rocas, gases y lava, cuando no había vida. Estaba muy caliente, era un planeta prácticamente de gases y de lava, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa hace 4,000 millones de años en el planeta Tierra? Empieza la vida. ¿Cómo empieza la vida? Bueno, lo que nos cuentan en la escuela es que se crearon ciertas condiciones en el planeta, ¿sí? Le llaman la sopa primordial, le llaman, una especie de caldo en donde había lava, gases, y de alguna manera se creó espontáneamente el primer organismo vivo, el primer organismo unicelular. Esto no lo han podido hacer en laboratorio jamás, ¿no? La vida de la nada, pues no puede haber más que nada. Pero esta es otra concesión que nos piden que les demos a la comunidad científica. ¿Cómo se creó la vida de la nada espontáneamente? Así de la nada. Entonces hay muchas teorías en cuanto a que en esta sopa cayó a lo mejor un rayo y el rayo prendió a la sopa como si fuera Frankenstein, ¿no? Y entonces el rayo revivió. Es una locura, pero es la concesión que sigue. Concédeme que así sucedió, que en esta sopa primordial apareció el primer organismo unicelular. Y aquí empieza ahora la teoría de la evolución de la vida. Estamos hablando de la evolución del universo, pero también ahora entramos a la teoría de la evolución de la vida, que es la teoría de Darwin, que también está mal. Y ahorita os voy a explicar por qué. Acuérdense que todo esto tiene el fin de entender, en términos científicos, que hay un diseñador, que hay un creador, que la vida no es aleatoria, no es al azar. Tiene un diseño y es perfecto. Y nosotros somos parte de esto. Entonces, empieza la vida en el planeta con un organismo unicelular. Y ese organismo unicelular empieza a evolucionar. De tal forma que empieza a dividirse entre sí hasta que empieza a crear organismos con más células. Y eventualmente empieza a formar
vidas más complejas, formas de vida mucho más complejas. Entonces vienen los reptiles y vienen los anfibios, y ya no sabemos toda la historia de que a partir de eso todas estas especies empiezan a evolucionar y luego eventualmente vienen los mamíferos, eventualmente vienen los monos, y después de los monos viene el ser humano. ¿Ok? Esta teoría de Darwin, entonces, en donde nosotros venimos de un mono, pues es una teoría que primero no tiene sentido y vamos llegando a ella a través de concesiones y concesiones y concesiones y concesiones. Todo esto que no tiene sentido, la explosión de la nada, la danza entre lo que explotó, la vida de forma espontánea, me da siempre a mí, en lo personal, mucha más evidencia de entender que este es un universo mental. Es un universo que el Hijo de Dios proyectó. No salió aleatoriamente de la nada. Después el código genético humano, ¿sí? El código genético humano es algo que no puedes comprender. Es un manual, un instructivo que también tiene detrás un diseñador, pero de forma espectacular. O sea, el código genético humano es súper complejo. Es mucho más complejo que cualquier instructivo que puedas entender. Hay algunos matemáticos que les gusta, que entienden lo que yo les estoy diciendo y que dicen que las probabilidades de que la vida en la Tierra se hayan formado así espontáneamente de la nada son equivalentes a que haya un deshuesadero, ¿sí? ¿Sabes qué es un deshuesadero? Este lugar donde hay puras cosas usadas, viejas, coches, todo lo que ya no sirve. Las probabilidades de que la vida en el planeta hayan sucedido así son equivalentes a que en un deshuesadero, vamos a pensar que hay un deshuesadero, y que por ahí pase un tornado, y que el tornado a su paso deje con todo lo que está en el deshuesadero armado un Boeing 747 listo para volar. ¿Sí? O sea, son imposibles, ¿no? Pero son concesiones que nos vamos haciendo, pero nada cuadra, nada coincide, nada, o sea, nos damos cuenta que toda la historia que nos han contado está mal, no es así, pero nos van dando estas concesiones. Necesitamos tener una historia, porque en los libros de texto no podemos decir que todo esto es una ilusión, es una proyección. Porque realmente cuando vemos la cronología nada cuadra, nada, todo son puras concesiones, nadie entiende nada, ¿no? Entonces, finalmente, esta teoría de Darwin, nos ha costado mucho la teoría de Darwin, además, porque la teoría de Darwin, además de que habla de esta evolución, como la cuentan los científicos, a través de puras concesiones, también habla de que la evolución se da a partir de la especie más fuerte, que es la que domina sobre la especie débil, la supervivencia del más fuerte sobre el más débil. Y a través de ese paradigma hemos creado nuestro modelo social y se ha convertido en un peligro. ¿Por qué? Primero, la teoría de Darwin ya vemos que no funciona porque está llena de concesiones y no hace ningún sentido. Segundo, porque ya sabemos que la vida no florece y no evoluciona a partir de esta premisa de el más débil sobre el más fuerte. Observa tu sistema, observa tu cuerpo. No es una lucha entre lo más fuerte contra lo más débil para que persista lo más fuerte. Es una cooperación de todos los elementos. ¿Sí? Las células del cerebro no dicen, nosotros somos mejores que las del corazón. No hay esta lucha entre los elementos de un ecosistema en donde hay una lucha del más fuerte por el más débil. Es al revés, es una cooperación, ¿sí?, de todos los elementos. Y en ese sentido es en donde se puede dar la evolución. ¿Por qué nos ha costado mucho? ¿Por qué digo que nos ha costado mucho la teoría de Darwin? Porque en esta premisa se creó este paradigma en donde pensamos que hay una especie que es más fuerte que otra y esa especie debe de dominar a la especie débil. Y esto ha creado muchos problemas
como el nazismo, los nazis vienen a partir de este paradigma, de esta idea, ¿no? Nuestro modelo social se basa en esto, el racismo, todo se basa en esto, ¿no? O sea, la teoría de Darwin fue una teoría que nos dio un modelo que no es así, primero, que no es preciso, que no es real, pero que además nos deja con un modelo social peligroso, ¿no? ¿Por qué se adoptó la teoría de Darwin? Porque en aquellos tiempos, en los tiempos de Darwin, se estaban buscando postulados acerca de la teoría de la evolución y el de Darwin era el único que había. Darwin propuso esto y además en ese tiempo Darwin era muy importante, era parte de, pues de la élite, por decirlo de alguna forma, sobre todo la élite intelectual. Y cuando el mundo se juntó a preguntarse, a cuestionarse, a buscar un postulado acerca de la evolución, el único que había era el de Darwin, y entonces lo adoptaron. Lo adoptaron y dijeron, ah, pues este es. Y así tiene que haber sido. Y entonces es un modelo que se adoptó nada más así, arbitrariamente, ¿no? Entonces, es bien interesante que entiendan toda esta historia que nos han contado, llena de concesiones, que no cuadra con nada. El Big Bang que crea un cosmos es orden. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Un diseñador. Y nosotros somos parte de este gran diseño. De hecho, nosotros somos el diseñador. Este es el Hijo de Dios, que en realidad ya vamos a la parte espiritual, ¿sí? Que se cuestiona por un instante, ¿cómo puedo saber que estoy en paz? ¿Cómo puedo saber que soy amor si nunca he experimentado lo contrario? Y es un instante en donde, como el Hijo de Dios es creador, estalla esto del Big Bang, es este gran estallido de este universo que es mental, en donde vamos a explorar todas las polaridades. El amor y su opuesto, ¿sí? La luz y su opuesto. Entonces, pero todo es una representación mental de una mente. Y entonces vamos viendo cómo hay un diseño detrás de todo esto y nosotros somos ese gran diseñador. Es decir, nosotros somos el Hijo de Dios que ha creado este universo mental para interactuar consigo mismo. Después cayó en este profundo sueño, se perdió en el cuento y ahora pensamos que este universo mental es el único que existe y que estamos separados de nuestra fuente. Pero esa historia la sabemos, ¿no? Pero yo ahorita les quería decir cómo venimos contándonos y les seguimos contando, porque todavía esta historia sigue contando en la escuela, a todos los niños. Dice Sandy que además el postulado de Darwin daba sustento y justificación al imperialismo europeo. Sí, es que ese modelo, esa forma de pensamiento tuvo mucho impacto a nivel mundial y es una forma peligrosa porque es esta forma de hay alguien mejor que otro, ¿sí? Hay una especie mejor que la otra. Hay una especie, esto de las élites viene justamente, este concepto de las élites viene justamente de esto, ¿no? La élite sería esta especie que ahorita lo estamos viendo en este momento, en el presente, esta lucha entre la élite que se siente mucho más poderosa, mucho más fuerte y que quiere destruir a lo que ellos consideran los débiles, para que ellos sean los que prevalezcan. Esto lo estamos viendo ahorita en este momento, pero eso, bueno, eso ya es otra plática para otro momento. Entonces, es importante observar cómo hemos ido contando esta historia, cómo seguimos contando esta historia, pero nosotros ya, desde el punto de vista espiritual, podemos hacer este empate de entender que esto del Big Bang, pues es más esta explosión de esta proyección mental del Hijo de Dios, que se proyecta a sí mismo para experimentar todos los opuestos, es decir, todo lo que no es. Y acuérdate que el Hijo de Dios para poder experimentar todo lo que no es, se tiene que olvidar de lo que es. Y entonces comienza este viaje increíble y, bueno, esta proyección es espectacular, ¿no? Este gran diseño, el gran diseño de la vida, el gran diseño del código genético, el gran diseño del universo, el gran diseño del sistema solar,
Y todo lo puedes ir viendo. La luna, por ejemplo. La luna está a una distancia exacta. Este es un cuestionamiento que a mí me gusta mucho hacer. La luna está a una distancia precisa, exacta, de la Tierra. Cuando tú le preguntas a la comunidad científica de dónde salió la luna, pues hay dos o tres teorías. La que más fuerza tiene es que la luna es un pedazo de la Tierra que hace 4.000 millones de años, cuando se estaba formando, se desprendió y quedó orbitando alrededor. Un pedazo de roca que al final se convirtió en la luna y quedó orbitando alrededor de la Tierra. Curiosamente, a la distancia precisa para que las mareas de la Tierra se puedan mover y toda una precisión espectacular, ¿no? Ahora, la luna, cuando yo pienso en la luna es un satélite que está en el espacio, ¿sí? ¿Tú has visto cuando algo flota en el espacio en las películas o cuando ves a los astronautas de la estación espacial que agarran cualquier objeto y lo sueltan en el espacio? Si tú le haces así a ese objeto, se mueve, ¿sí? Entonces, la luna es un objeto que está en el espacio. Claro, está sujetado por la órbita terrestre, pero no puede estar sujetado de tal magnitud. Esto ya hay científicos que lo cuestionan, porque la luna no se mueve, siempre estamos viendo la misma cara. No se aleja, no se acerca, no se mueve nada, no rota. Se traslada alrededor de la Tierra, pero siempre estamos viendo la misma cara. Y es un satélite que recibe impactos constantemente. Tú has visto los cráteres de la Luna, hay cráteres gigantescos. Entonces imagínate los impactos que recibe la Luna. Y no se mueve. No se mueve. Esta es una locura que hay científicos que dicen, no puede ser, eso es imposible, ¿no? Y hay los científicos que sostienen toda la teoría de la evolución de Darwin y todo esto, dicen, es que es una órbita perfecta con mucha fuerza. No hay una órbita perfecta con mucha fuerza. Ni siquiera los satélites que nosotros ponemos en órbita tienen esa precisión. No podemos lograr esa precisión. Eventualmente todos los satélites que nosotros tenemos en órbita, eventualmente van a tener una órbita decadente y van a acabar cayendo al planeta. Es decir, esta órbita de la Luna que lleva 4.000 millones de años en esa precisión, en esa perfección, en ese lugar, y no se mueve ni con el impacto de un meteoro, de un asteroide, es nada más simplemente no se puede creer, ¿no? Entonces, vivimos en un universo en donde hay cosas que no se pueden explicar. Tratamos de explicarlas, pero en realidad no podemos. Entonces, cuando no podemos explicar algo es porque no hay esta explicación desde el punto de vista de este nivel de la forma. La explicación es que hay un diseño más allá de esto, que no entendemos. La explicación es, no entendemos muchas cosas del universo en el que estamos porque estamos muy limitados a poderlo comprender. Porque esto ya lo he contado, queremos entender un universo súper complejo, que es además multidimensional, con una mente de tercera dimensión. Esto es imposible. Esto es igual que lo que les he dicho muchas veces al gusano, el gusano que está caminando sobre un asiento de un tren, y el gusano se cuestiona, ¿en dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo le explicas al gusano que está en un asiento de un tren, que el tren va a 100 kilómetros por hora sobre un planeta que gira sobre su eje a 1.600 kilómetros por hora, que además se traslada alrededor de un sol, y que además está en una galaxia que también se traslada a 70.000 kilómetros por hora? ¿Cómo le explicas eso al gusano? El gusano no lo puede comprender. Pero el gusano necesita entender quién es y de dónde viene. Entonces, se va a hacer una historia. Así como nosotros nos hacemos historias acerca de la creación y acerca de todo, de quiénes somos. Entonces, el gusano se va a hacer una historia que no va a tener nada que ver con la realidad, pero se va a hacer una historia en su idioma, en algo que él pueda comprender, que le va a responder la pregunta de quién es y en dónde estoy y de dónde vengo. Y esa historia que se va a contar el gusano no se va a parecer a la historia de la realidad, a la historia de voy sobre un tren
que va a 100 kilómetros por hora, que está en un planeta que rota, que se traslada. Eso simplemente no se le puede explicar al gusano porque no hay un lenguaje para hacerlo, está fuera de su comprensión, está fuera de su... Es totalmente imposible. Nosotros somos ese gusano. Cuando queremos comprender el universo con esta mente de tercera dimensión. Bueno, hoy la clase fue de historia. Y esta historia a mí me gusta mucho platicarla con algunas personas que no creen en nada, no creen en Dios, no creen en nada. Explícales esto. Este gran diseño, o sea, explícales, muéstrales el diseño que tiene la vida, el diseño que tiene el universo y la imposibilidad de que sea aleatorio, de que sea al azar. Es imposible, totalmente imposible. No hay forma. Entonces es una... A nivel además energético, donde todo son frecuencias, es como una gran orquesta, ¿sí? Si tú has visto, alguien conoce un estudio que se llama cimática, en donde la cimática es este plato de agua que ponen sobre una bocina y le ponen diferentes frecuencias y el agua empieza a crear formas y figuras, ¿sí? Porque todo lo que estamos viendo, que parece físico, que parece materia, no es más que elementos que cobran forma a partir de frecuencias. Entonces, una vez que tú entiendes esto, que ya es un poco más complicado, vas a entender que vivimos en un universo de frecuencias, de vibración, en donde todo es energía, todo vibra, y todo vibra a diferentes frecuencias. Y entonces, lo que estamos viendo en realidad es un conjunto de frecuencias de vibración de un orden impresionante, como si estuviéramos viendo un concierto, como si estuviéramos viendo una orquesta sinfónica, en donde una frecuencia toca en cierto tono, otra frecuencia toca en otro tono, y todo esto hace que veamos la vida como la vemos. Entonces, desde este punto de vista, en esta gran obra maestra, la obra sinfónica, tiene que haber un orquestador, ¿sí? Bueno. Listo. Llegamos hoy hasta acá. Perfecto. Sí, la subo a YouTube. Qué bueno que les gustó. Hay que empezar a cuestionar muchas cosas, sobre todo la historia, cómo nos han querido programar a lo largo de la historia, cómo nos siguen queriendo programar. Y nada, cuestionarse es importante, ¿no? Y entender muchas cosas como nos las han ido contando. Gracias a ustedes. Qué bueno que les gustó. Padrísimo. Gracias, Amparo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Cara. Abrazo, gracias. Igualmente, un abrazo a todos. Mil gracias. Gracias, buen día. Gracias, Juan. Buen día. Gracias, Igualmente. hasta luego. Buen día a todos. Buen día. Gracias, Juan. Bye. Bye. Hasta luego. Gracias, Marilu. Nos vemos. Gracias, Norma.